aspectos importantes para establecer un diseño de tratamientos alternos consiste en el contrabalanceo y la semi-aleatorización de los tratamientos. Mm, Cuando uno intenta semi-aleatorizar o contrabalancear de manera manual, uno tiene problemas porque de una manera u otra está generando una secuencia regular. Entonces, una herramienta que también podemos utilizar para generar una serie aleatoria en principio, que después la tenemos que contrabalancear, es la función de aleatorio que existe en Excel. Consiste básicamente en colocar igual, escribir en mayúsculas aleatorio. Hay varias funciones de aleatorio. Cuando solamente uno coloca aleatorio, abre y cierra paréntesis, le devuelve un número de doble precisión decimal entre 0 y 1. Y hay otra función de aleatorio que es la función aleatorio.entre. Cuando uno utiliza esta fórmula, uno le da parámetros, el parámetro inferior y el parámetro superior que uno desea obtener. En este caso vamos a suponer que necesitamos tres tratamientos y cada uno va a ser denominado tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 para propósitos de generar la aleatorización. Posteriormente les vamos a cambiar el nombre. Entonces, lo que hacemos es colocar la función igual aleatorio punto entre abre paréntesis, el límite inferior punto y coma, el límite superior que en este caso sería 3, si fueran 4 tratamientos serían 4 y así sucesivamente. Mm, Nos devuelve en la celda un número en aleatorio 1, 2 o 3 y lo que hacemos es copiar la fórmula en un número particular de sesiones que pensemos o consideremos que son las adecuadas para el tratamiento. En este caso vamos a colocar 30 sesiones. Lo que haríamos a continuación es contar cuántas ocurrencias del número 1 hay. En este caso hay 16 ocurrencias, eso quiere decir que casi la mitad, un poco más de la mitad de los datos serían del tratamiento número 1. La autorización pues ya no nos va a funcionar. Podríamos hacer de nuevo, volver a aleatorizar y a partir de eso continuamos con la estrategia. En este caso la aleatorización nos arrojó 9 ocurrencias de 1. Vamos a contar las ocurrencias del 2. Ustedes pensarán que por qué no utilizo el filtro. Si utilizo el filtro se actualiza la fórmula y me cambian los datos en cada momento. No, simplemente es por efectos de ilustración que lo estoy haciendo. Tenemos dos ocurrencias de el número 2. Eso implica que está más o menos balanceado. Lo que haríamos a continuación es generar un arreglo de 30 números entre 1 y 3, de tal manera que nunca haya más de 3 números iguales seguidos, e intentando que haya un número igual de ocurrencias de cada uno de los dígitos, 10 ocurrencias de 1, 10 ocurrencias de 2, 10 ocurrencias de 3. Esta sería la fórmula. Si yo quisiera filtrarlo o hacer cualquier tipo de manejo de estos datos, lo copiaría con Command C, con Control C en Windows y le daría pegado especial en términos de valores y de ahí en adelante pues podría operarlos. Simplemente como a modo de ilustración, siempre hay que hacer un contrabalanceo. De nuevo reitero que no puede haber más de 3 dígitos consecutivos en la serie.
porque pues eso va a afectar el diseño como tal. Yo aquí tengo ya hecho una tabla que tiene esta aleatorización y el contrabalanceo. Más o menos lo que nosotros nos encontraríamos acá es un panel de datos con 4 columnas. Una columna para las sesiones, estamos hablando de 30 sesiones, y una columna para los datos del tratamiento A, los datos del tratamiento B, los datos del tratamiento C. Como ustedes pueden notar, y dada la lógica o racionalidad de los diseños de tratamientos alternos o alternantes, mm, por sesión solamente se va a aplicar uno de los 3 tratamientos. Entonces, por ejemplo, aquí en la sesión 1 se aplicó el tratamiento C y el- la cantidad o dimensión de medida de la conducta nos dio 9. Son datos de 9 hipotéticos. Y así sucesivamente. Podemos tener la sesión 25 que se aplicó el tratamiento A y que en ese punto del tratamiento la dimensión de la conducta en términos de unidades de medidas fue de 3. Ahora viene la pregunta y es, bueno, ¿y esto cómo se grafica? Básicamente es un asunto de, en principio, Excel y después de una edición a través del PowerPoint, como lo vimos en la graficación de los diseños intraserie. Entonces nos vamos a la paleta de gráficos y en la paleta de gráficos ubicamos los gráficos tipo línea. No hemos seleccionado ninguna columna, ningún dato, simplemente dejamos el cursor en una celda vacía y nos aparece un recuadro en blanco. Cuando nos ubicamos en el área del gráfico, en la parte central, y damos clic derecho, podemos utilizarla o vamos a seleccionar la opción seleccionar datos y nos aparece una caja como esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando una a una las series para el caso de el Excel o los datos asociados a la conducta en virtud del efecto de un tratamiento. Vamos a darle a agregar una serie, nos aparece serie 1, vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle A, podría ser cualquier otro. Es importante que le demos un nombre porque después puede generarnos algún conflicto el Excel. Y en valores Y vamos a seleccionar el rango de datos que pertenece al tratamiento A. Desde la primera sesión hasta la última, aun cuando existan celdas que no tienen valores. Una vez hemos hecho esa selección, entonces vamos a seleccionar acá en mostrar celdas vacías como, y le vamos a señalar conectar puntos de datos con líneas. Y vamos a seleccionar esta casilla que dice mostrar datos en filas y columnas ocultas. La apariencia del Excel de Windows puede variar un poco, pero tienen las mismas funciones. A continuación agregamos la siguiente serie. La siguiente serie de datos son las asociadas, es la asociada con el tratamiento B. Hacemos exactamente lo mismo, seleccionamos desde la sesión 1 hasta la sesión 30 los datos. Verificamos que en mostrar celdas vacías como el menú desplegable en conectar puntos de datos y que esté chequeada la casilla que dice mostrar datos en filas y columnas ocultas. Agregamos una tercera serie que la denominaremos C y vamos a seleccionar el rango de datos. De nuevo desde la sesión número 1 hasta la sesión número 30. Verificamos como en los dos casos anteriores que mostrar celdas vacías como esté seleccionado conectar puntos de datos y que esté chequeada la casilla mostrar datos en filas y columnas ocultas. Le damos a aceptar y nos aparece una gráfica como esta. Es una gráfica que es horrible, pero que tenemos que editarla. Entonces tenemos en principio esta información de esta manera. Lo que hacemos es quitar
las etiquetas de la serie, que no las necesitamos. Lo segundo que hacemos es darle el formato en Times New Roman el eje y al eje X. Con el mismo propósito que lo hicimos en la sesión anterior. Posteriormente lo que vamos a hacer es quitarle las líneas horizontales, no las necesitamos, y vamos a comenzar a darle color a cada una de las series que nos refieren a la conducta en función de un tratamiento. En este caso, la verde hace referencia al tratamiento C. Vamos a ir a línea, vamos a ir a color, vamos a seleccionar el color negro. El estilo del marcador, vamos a colocarle un marcador tipo cuadradito con un tamaño de 12. La línea del marcador debe ser negra y el relleno del marcador va a ser blanco. Esto para generar alto contraste y que se vean las diferencias si se llegaran a solapar las series. A continuación entonces vamos a hacer lo mismo con la serie del tratamiento B. La línea entonces la vamos a colocar de un color que si bien no es negro, entonces podría ser un gris. Recuerden que los colores deben ser tonos de grises o negros en el mejor de los casos. Esto porque realmente las revistas no publican cosas a color. El marcador va a ser un triángulo. Vamos a colocarle el mismo tamaño, 12 puntos. La línea del marcador va a ser del mismo color y el relleno del marcador va a ser del mismo color. Ya tenemos la segunda serie gráfica. La última serie que responde al primer tratamiento, pues la vamos a colorear. Vamos a colocarle un gris un poco más claro. Podríamos colocarle líneas punteadas, pero en el mejor de los casos es recomendable que sean líneas sólidas porque se pueden confundir con las líneas que dividen las fases del diseño. En el estilo del marcador vamos a colocar un círculo, vamos a colocarle un tamaño de 12, vamos a colocarle el mismo color, creo que era este, y el relleno se lo vamos a colocar blanco. Tenemos entonces una gráfica en este momento que parece tener algo de forma, típica de los diseños de tratamientos alternantes o alternos. Bien, vamos a copiar esta figura, nos vamos a ir a un PowerPoint y vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos con la gráfica intraserie, que consistía en hacer la edición ya en el PowerPoint. Vamos a tener una nueva diapositiva, vamos a pegar la imagen, tenemos algo como esto. La gráfica es mucho más sencilla si el diseño solamente estuviera de esta manera. Si tuviera una línea de base, le agregaríamos una línea de separación entre fases. En este caso no es necesario. ¿Qué debemos hacer? Pues identificar cada una de las series que corresponde a la misma conducta, pero en función de diferentes tratamientos. El tratamiento A, el tratamiento E, el tratamiento C. Es importante en este caso colocar unas etiquetas, unos labels con los cuales se pueda identificar cada una de las series en virtud del tratamiento. Entonces vamos a colocar aquí tratamiento A. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Podría ir ubicado en esta parte.
Vamos a copiar la etiqueta. Vamos a pegar arriba. Vamos a etiquetar el tratamiento C. Y finalmente vamos a etiquetar el tratamiento B. Hasta aquí tenemos las etiquetas. Las podemos distribuir mejor para que se pueda apreciar más a qué serie se refiere cada una de ellas. Algo así como esto quedaría bien. Podríamos señalar con una flecha una línea con punta de flecha cada uno de las series. En este caso también las líneas deben ser de color negro. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla donde corresponda. Lo mismo para el tratamiento A. Nos queda algo así como esto. Bueno, ¿qué nos hace falta respecto a esta gráfica? Las etiquetas que refieren a los ejes X y Y. Los ejes X y Y. Hay que recordar que estos ejes vienen con una fuente, Times New Roman. Colocamos la fuente, Times New Roman. Se me pierde la fuente. La ubicamos justo en la mitad. Podemos hacer más pequeña la fuente, de tal manera que no contraste mucho con los datos del eje, como en el caso anterior. Vamos a colocarle el eje. Que es, en este caso vamos a hablar de, qué sé yo, duración de la conducta. Lo ubicamos justo en la mitad, pegamos un poco más. Como en el caso anterior, ya tenemos la figura hecha. Vamos a seleccionar todo. Control E en el caso de Windows, Command A en el caso de Mac. Y vamos a dar clic derecho y vamos a guardar esto como una imagen. Con la extensión PNG por las razones que ya había comentado antes. Podemos verificar que haya quedado. Primero en series. Tenemos acá el formato, o mejor la gráfica hecha. Eso sería todo con relación a este tipo de tratamiento, o la gráfica con relación a este tipo de tratamiento. La diferencia con la graficación o la graficación de los diseños simulados